Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Lisbeth González Bello y soy egresada de la carrera de Trabajo Social. La Escuela Nacional de Trabajo Social es líder en formar profesionistas calificados en el conocimiento en la intervención de la problemática social. Esta profesión es de carácter humanista, cuyo objetivo es el diseño de modelos o estrategias que promueven la participación de sujetos sociales, individuales y colectivos. La Escuela Nacional de Trabajo Social cuenta con varias modalidades de titulación. Una de ellas es denominada Apoyo en la Docencia, en la cual yo estoy inscrita. Con tal propósito me incorporé a la materia de investigación cualitativa. En esta modalidad se acompaña al docente durante el curso para el desarrollo de un material didáctico. En este caso escogí una serie de videos metodológicos a partir de entrevistar a docentes, que claro imparten la misma materia, con la finalidad de profundizar en 5 temas fundamentales que incluyen en la investigación cualitativa. Vamos a verlos. Y nos encontramos con el profesor doctor Javier Naranjo. Muchas gracias por permitirme realizarle la entrevista. El propósito de esta es hacerle algunas preguntas sobre el tema de construcción del problema de investigación. Este problema es el momento decisivo, ya que concreta y delimita la idea inicial del investigador acerca de la situación problema a investigar. Entonces, ¿nos podría comentar qué criterios se consideran para la selección del tema de investigación? De principio, hemos primero de acordar que en el ámbito de las ciencias sociales, específicamente en trabajo social, se versa sobre qué tipo de investigación se va a realizar. Que un problema de investigación es, de principio, aquel fenómeno social que altera el status quo de dicho foco social o local. Y esto nos permite poder diferenciar entre un problema social y un problema personal. Y un problema de corte de indagación es aquel en el cual nosotros vemos afectado cierto núcleo de la sociedad en específico. Y una característica de principio es que sea susceptible de ser investigado, que sea focalizado, que sea delimitado y que podamos nosotros tener una perspectiva teórica y sustento epistemológico que nos permita identificar y que nos permita argumentar el problema al cual nos estamos refiriendo. Laura Benítez Grobet nos propone en un texto muy interesante que tenemos rutas de investigación y esas rutas de investigación, también denominadas líneas, nos permiten ampliar espectros de 5 elementos fundamentales. Ahorita recuerdo uno que es el metametodológico y en ese tenemos específicamente un sesgo de corte epistémico que nos permite deliberar sobre la realidad social y sobre la veracidad de esa realidad social. Entonces, un elemento importante de un problema de investigación es de principio que vamos a develar la circunstancia y la veracidad del fenómeno. Yo creo que precisamente por eso viene el asunto de la delimitación del problema. Es decir, focalizar bien cuál va a ser el problema y qué referentes teóricos nos van a servir para poder abordar ese problema. Y eso tiene que ver precisamente con los dos elementos. Uno, la capacidad teórica que tiene el investigador para poder vincular lo teórico con lo real. Y otro, la longevidad temporal. Si el investigador del siglo pasado tiene lucidez y circunstancia actual, pues podemos focalizar con mayor madurez. El planteamiento de un problema tiene varias aristas o hay varias rutas metodológicas para poder hacerlo. De principio, establezcamos que un problema de investigación social es aquel en el que podemos observar que la estabilidad social se ve alterada por un fenómeno determinado. Entonces, digno de analizar. Segundo, que sea factible y sea susceptible de investigarse, porque se puede dar el caso que haya algún fenómeno social que no podamos nosotros tener acceso inmediato o mediato. Ahora, una característica es de principio que pueda ser investigado, que podamos delimitarlo adecuadamente y que podamos tener elementos suficientes para poder indagarlo. En la construcción de un problema de investigación se construye un problema desde un conjunto delimitado de factores y datos de la realidad. Un problema es sinónimo de pregunta práctica y teórica que exige una solución. Al iniciar,
Siempre se debe identificar la situación problema. Al definir el problema de investigación social, se llegará a la delimitación. Para plantear el problema, se debe tener interés por el tema que se estudiará. Necesitamos hacer la búsqueda del contexto sobre el problema de investigación. Se debe estructurar la idea de investigación y se debe formular la pregunta de investigación, por lo que debe de ser relevante para trabajo social. Hay que diferenciar los procedimientos metodológicos de la investigación. Si decimos observación, hipótesis, experimentación, conclusión, ley o teoría, pues estamos hablando quizá de un escuálido método científico galileano. Y si nosotros hablamos de reproducción de los hechos con el fin de conocerlos, hablamos de un método experimental de corte cientificista. Entonces, cuando nos referimos al objeto de estudio, entonces ya decimos, si pasa esto, sucede esto otro. Y esto otro es lo que vamos a investigar. Y ese es nuestro objeto de estudio. Y aquí podemos también hacer el juego. Si pasa esto y va a suceder esto, el objeto de estudio puede ser aquello que hace que pase. Y tenemos los elementos, los dos, los causales. Y eso nos permite poder manipular, nos permite poder emplear y discurrir el planteamiento del problema, el problema y la hipótesis. Ahora vamos con la opinión de la profesora Gisela. Pero insisto, lo más importante es que lo miremos en función de trabajo social, de lo social, de pensar en una problemática en donde esté inmiscuido el sujeto de investigación en un contexto dado y la interacción que puede tener esta persona con el resto de sus de sus contextos en general. Yo, investigador, reconocer qué es lo que sé, qué es lo que no sé y, por supuesto, a dónde es a donde quiero llegar. Pero recordemos que estamos hablando también de investigación cualitativa, en donde aquí lo que se pretende no es cuantificar, no es solamente tener datos numéricos, y comprobar hipótesis. En la investigación cualitativa lo que se pretende es conocer las experiencias de aquellas personas, de aquellos sujetos de estudio en su contexto y en su estado natural. Me gustaría que me pudiera proporcionar un ejemplo de cómo se selecciona el problema de investigación y el planteamiento del mismo. En este caso, me gustaría matizarlo a estudiantes de secundaria, tercer año, que es un problema de investigación que muy amablemente una compañera de trabajo social hizo en su programa de maestría y que fue fascinante todo lo que hizo. Y empezamos a delimitarlo en estudiantes de turno vespertino de educación secundaria de tercer año, ¿no? Y entonces empezamos a ver que el espectro seguía siendo amplio y lo redujimos a Ciudad de Zahualcóyotl de Estado de México, en la colonia La Perla, escuela secundaria Leyes de Reforma 2, turno vespertino, alumnos de tercer año. Entonces, el ciberbullying, cómo estaba afectándoles. Y ahí tenemos ya un ejemplo claro de cómo vamos delimitando. Tenemos el objeto de estudio, que son estudiantes, y tenemos también el elemento, esos estudiantes que sufren bullying a través de agentes externos. Y creo que ahí ya vamos configurando un problema, el ciberbullying focalizado con los estudiantes, adolescentes de tercero de secundaria turno vespertino, en la escuela secundaria de Reforma, Colonia Reforma, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que pertenece a la República Mexicana y que está en el ciberespacio. Entonces, del universo de trabajo a la delimitación. Te presentamos esta lluvia de ideas donde vienen conceptos clave sobre el tema antes visto.
Una vez ya visto el video, espero les haya gustado la entrevista y les haya quedado un poco más clara la información sobre el tema de construcción del problema de la investigación. Muchas gracias y hasta luego.